Bien, mm, el día, simplemente a modo de recapitulación, el día miércoles hicimos una muy rápida, sucinta, abreviada, muy poco profunda, pero por lo menos puntual, referencia a la diferencia entre los contratos administrativos y los contratos de derecho común. Es decir, cuáles son verdaderamente contratos administrativos y cuáles debieran ser regidos, fíjense en el último punto, por reglas del derecho privado. Esta distinción no se hace en nuestro país y ello conlleva algunas dificultades, no solamente en el orden jurisdiccional, sino que permite, y este es el fondo de la cuestión, permite que el ente contratante, generalmente un ente público estatal, mm, pueda encontrarse en siempre, lo cual no es justo ni es correcto, en una posición de hegemonía con respecto a su co-contratante, al contratista, como nosotros lo denominamos. Y esto porque en el contrato administrativo hay estipulaciones que exceden, que están más allá de la contratación común y general, y que si se trasladaran al ámbito privado implicaría que se está consagrando en los hechos, cuando no hay mayores razones para ello, una posición de preeminencia injustificada de parte del ente contratante. Ese es el punto. Y es por eso que es importante esta distinción. Volveremos sobre esta delicada cuestión en unos instantes más. Terminaremos de revisar los conceptos que habíamos manejado. De ahí es que en nuestra legislación, la ley SAPCO, partimos de un error. Y es que el artículo 47 dice que son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, lo cual hemos dicho no siempre es así. Provisión de materiales tampoco es siempre así. Bienes y servicios y otros de similar naturaleza. Entonces, es una textura demasiado amplia la de esta disposición. Y ya ni que se diga la del artículo 85 del decreto 0181, las normas básicas, ¿no? Los contratos que suscriben las entidades públicas, dice, son de naturaleza administrativa. Entonces, desde luego que aquí encontramos claramente manifiesta en esta noción que tenemos en el artículo 85, y hoy día vamos a ver ya esas disposiciones todas, la posición, o mejor dicho, la perspectiva únicamente subjetiva que se tiene en las normas básicas, lo cual no es la más adecuada y que está consumando lo que es un manifiesto desequilibrio entre los entes públicos estatales a la hora de la contratación estatal. Mm, Pudiera parecer que hoy eso no nos afecta grandemente, pero el momento en que, por ejemplo, nosotros tengamos un acuerdo subregional, como por ejemplo en la comunidad andina, en la que se tengan que hacer presentes las disposiciones que emite la comunidad andina a través de sus entes, por ejemplo, el Tribunal de Justicia andino, las disposiciones que emite se llaman, ¿cómo se llaman las disposiciones que emite la comunidad andina? De, sí, decisiones, son las decisiones las que emite la comunidad andina. Si el día miércoles hemos visto que hay disposiciones que están por encima de la Constitución, ojo, que no son solamente las que tocan materia de derechos humanos, sino las que tocan normas de derecho comunitario. Entonces, más temprano que tarde, nos vamos a encontrar, y de golpe, como si estuviéramos emboscados, con decisiones que van a echar por la borda disposiciones como esta, como las del artículo 85, porque, por ejemplo, los proveedores de los otros países de la comunidad andina han de reclamar ante el Tribunal de Justicia, por ejemplo, que en la normativa boliviana
como quiera que se reputan a todos los contratos de provisión de bienes y suministros en general al Estado, a los entes públicos estatales como de naturaleza administrativa, no se hace distinción con los contratos en los que deben regirse o se deben observar únicamente reglas de derecho común. Y ahí vamos a tener un serio problema, porque no vamos a tener la concordancia necesaria con las decisiones de la comunidad andina. Y eso ha de ocasionar una sorpresa generalizada, porque nosotros no estamos acostumbrados a razonar de esa manera. Es por eso que yo me anticipo a lo que ha de ocurrir de aquí a algún tiempo futuro. Actualmente, obviamente, eso no está ocurriendo, y por tanto, el tema que yo les estoy refiriendo ha de importar una manifiesta actualidad. De manera general, podríamos decir que en las distinciones entre contratos administrativos y los contratos de la administración o contratos de derecho común o actos privados de la administración, estas últimas son todas sinónimas, ya lo hemos explicado. Fíjense, en los contratos administrativos, dice, se evidencia una posición preeminente a favor del Estado. En cambio, en los contratos de la administración, si nosotros los tuviéramos así reconocidos, más bien habría un plano igualitario. Veamos con un poco más de detalle, a ver si me permiten ustedes, voy a abrir mi pizarrón para explicar con mayor propiedad este tema. Miren ustedes, lo ponemos con así. Ahí. En un contrato o en una relación, aquí vamos a poner un administrado o ciudadano con el Estado o un ente público estatal, las relaciones no están establecidas en un plano de igualdad, como por ejemplo las que nosotros tenemos entre particulares. Entre particulares. Aquí a su derecha ven ustedes relaciones entre particulares. Entonces, un sujeto 1 y aquí tenemos un sujeto 2. Por ejemplo, si yo doy en alquiler un departamento que tengo para tener alguna renta, doy en alquiler a una familia, las relaciones, fíjense ustedes, son en un plano de igualdad. Entonces, el contrato de alquiler, de arrendamiento, se funda en relaciones de justicia conmutativa. Tiene que existir un equilibrio entre lo que hace este sujeto 1 y lo que hace o espera o las expectativas que tiene este sujeto 2. Ninguno de nosotros está en una situación de ventaja con respecto al otro. A tal punto, esto es lógico, que si alguno de ellos estuviera en una situación de preeminencia, ¿no?, el otro, el sujeto que no se encuentra en una situación, sino más bien desfavorable, podría ocurrir ante la autoridad judicial para que ésta restablezca el equilibrio. Entonces, restablezca los criterios de justicia conmutativa. No entro en un mayor detalle porque nosotros no estamos estudiando derecho, simplemente estamos dando las nociones básicas. Entonces, estas relaciones jurídicas en ocasión de un contrato entre iguales se rigen, por tanto, bajo criterios de justicia conmutativa.
Un ejemplo muy fácil nos puede ilustrar mejor. Supongamos que el sujeto 1 le ha vendido su casa al sujeto 2, una casa que estaba valorada en 100 y le ha vendido, digamos, en 20, ¿no? Entonces, después de darse cuenta de lo que hizo, o porque se encontraba en una situación muy comprometida, quien vendió su casa en un precio tan vil, ¿no? Puede ir ante el juez y puede demandar la rescisión del contrato porque hay un desequilibrio entre lo que vale en realidad la casa y que está obteniendo este sujeto 2, el comprador, y lo que él ha obtenido como precio. Entonces, son los jueces comunes los que establecen o restablecen el equilibrio perdido, el sinagama contractual. Los principios de justicia son principios de justicia conmutativos. En cambio, aquí no. Aquí en este otro gráfico, si ustedes se fijan, es obvio que hay alguien que se encuentra en una situación de preeminencia, y ese es el Estado o la entidad pública estatal, es la que generalmente está contratando al amparo de un contrato administrativo. Aquí tenemos el administrado o ciudadano. Por de pronto yo les diré que en rigor debiera llamarse co-contratante. Esa es la denominación correcta, no es la de contratista. Lo de contratista, aunque incluso en el derecho comparado vamos a encontrar en más de algún texto aquello, no es la más correcta porque está extraída del Código Civil, de una norma que es entre particulares. Bueno, no es poca cosa el Código Civil, pero de ahí viene el artículo 732 y siguientes, ¿no? El contrato de obra. Entonces ahí se habla del contratante y del contratista. Entonces, entre nosotros, o en nuestro ordenamiento, mejor dicho, en nuestro sistema jurídico, se han incorporado incluso esos términos. Y eso no es bueno porque estamos desconociendo que la contratación administrativa tiene incluso su propia terminología. Pero, ¿qué ocurre? Y eso es lo que quería ponerles ante ustedes, expresarles a través de este gráfico. Aquí el Estado se encuentra en una posición de hegemonía, porque claro, a diferencia de lo que aquí ocurre, donde cada uno de los sujetos de derechos, sujeto 1, sujeto 2, alienta expectativas, alienta intereses puramente contingentes, aquí el Estado alienta intereses superiores. ¿Cuáles son los intereses que en el obrar administrativo se promueven? Principio fundamental, artículo 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo, y que hemos visto con ustedes en el módulo 3. El interés de la colectividad en la Constitución, ¿qué dice? ¿Qué dice en la Constitución, señores? Si en la ley está como interés de la colectividad, ¿qué dice en la Constitución a propósito del mismo principio? Pero esta vez con una connotación mucho más contundente en lo que hace a su funcionalidad social. ¿Qué dice la Constitución? 232. Amparo Cartagena, ¿qué dice el 232? Licenciado, no encuentro mi constitución. Mil disculpas, por favor, perdón. Ya, dice compromiso e interés social, eso es lo que hemos visto. Entonces, miren ustedes que aquí el Estado está alentando un interés que ya no es contingente como en este otro gráfico. Es un interés, se dice, trascendente. Es un interés trascendente, es decir, que va más allá de lo meramente coyuntural, circunstancial. Porque claro, aquí este sujeto que, digamos, está vendiendo su casa, lo que quiere es vender eso para, digamos, dedicarse a un negocio, o quizás quiera adquirir, no sé, pues, maquinaria y dedicarse a alguna actividad comercial, o por último, querrá viajar por Tierra Santa, o, por ejemplo, ¿no? Si está con alguna necesidad,
hacerse un tratamiento médico a largo plazo, de esos tratamientos costosos. Entonces, son circunstancias muy propias de él, muy propias de él. En cambio, aquí el Estado no. Aquí el Estado está alentando intereses de la comunidad misma. Entonces, no son contingentes, no son circunstanciales, aquí son perspectivas trascendentales. Desde luego, su co-contratante tiene una visión meramente, así como uno de estos sujetos, circunstancial, coyuntural, contingente, digamos la sociedad constructora Atlas SRL, que es una empresa constructora, lo que quiere es obtener una ganancia con la obra civil que el Estado le va a encargar. El Estado, en cambio, en esa obra civil, en ese puente, por ejemplo, espera satisfacer la necesidad de la población, trasladarse de un lugar a otro sin temer, ¿no?, las vicisitudes en época de lluvias, cuando llega la crecida del río, etc. Entonces, fíjense ustedes cómo, ¿no?, los intereses aquí son diferentes, especialmente si los vemos desde la perspectiva del Estado. Y por tanto el Estado, el contratante, lo pondré ahora en su denominación correcta, el contratante, ¿no?, como quiera que está imbuido de este principio, intereses de la colectividad, y tiene que preservarlos, entonces podrá tener válidamente, ahí lo importante, podrá tener válidamente la posibilidad de establecer ciertas condiciones, de acordar estipulaciones en el contrato, ¿no?, que van a ser exorbitantes. Entonces aquí va a poder poner cláusulas exorbitantes. El contrato administrativo, entonces, una de sus notas características, ya el día miércoles hemos visto algunas notas, pero una de las que en el contrato se revela con mayor claridad son las cláusulas exorbitantes. Por ejemplo, se reserva al Estado el poder cambiar las circunstancias o las condiciones de la contratación. Eso no podría ocurrir en un contrato entre privados. En un contrato entre privados, una de las partes no le puede decir a la otra, a ver qué tal si yo le alquilé a mi inquilino, le fijé el canon y él aceptó por, digamos, $250. Y entonces un día de buenas a primeras digo, ¿sabe qué? Ya no van a ser 250, van a ser 300. ¿Por qué? Porque así van a ser las cosas. Entonces, eso yo no podría hacerlo. En cambio, el contratante, el Estado contratante, el ente público contratante, sí puede, no solamente estas, sino otras más. Puede variar las circunstancias. Esto es lo que se llama el ejercicio del ius variandi, que aquí no hay. Puede variar el alcance de los derechos, ius, derecho, variandi, variación, modificación. Puede variar el alcance, modificar el alcance de los derechos que se están estableciendo en el contrato. Ahora, ¿qué les he dado hace un momento? Les he dicho, de aquí a unos años, ¿no?, es muy posible que el régimen actual, el de las normas básicas, vaya a variar grandemente porque se tiene que reconocer en algún momento, no podemos vivir no solamente de espaldas a la historia, sino a una realidad institucional e histórica que es cada vez más dinámica y cada vez más integradora. Fíjense ustedes, en ocasión del contrato, y es un contrato administrativo, aunque no está regido por las normas básicas, el contrato que se hizo con Jindal para la explotación del Mutum y que fracasó
el proyecto, por las razones que ya seguramente ustedes conocen, ¿no? El Tribunal de la Haya, porque la Jindal llevó el contrato hasta el Tribunal de la Haya y pidió 450 millones de dólares de indemnización, porque adujo que el Estado le había incumplido. Efectivamente, el Estado no pudo terminar la regularización de las tierras fiscales, porque allí habían nichos extensos de tierras que estaban en poder de particulares y no pudo desalojarlos o no pudo llegar a un acuerdo con ellos. Había un incluso grupos étnicos de los que no se sabía grandemente su existencia. El Estado se había comprometido a que inclusive iba a hacer provisión de energía de gas, ¿no? Para la industria siderúrgica que iba a establecer la Jindal y no lo pudo hacer. Y entonces abandonó las obras. Bueno, el punto está en que Jindal demandó al Estado por la vía arbitral y ese era un contrato administrativo. Y la indemnización se redujo sensiblemente, no fue ya de 450 millones, sino que alrededor de 40, algo así, y todavía se estaba eso en negociación. Esto les estoy hablando en 2019. No he visto yo si se ha asignado previsionalmente alguna partida en el presupuesto para contemplar el monto indemnizatorio que debemos a la Jindal. Pero el punto es que se redujo notablemente porque se logró formar convicción en el tribunal arbitral que estábamos en presencia de un contrato administrativo. En cambio, he ahí la figura. Si no hubiese sido un contrato administrativo, si lo que hubiésemos acordado eran obras civiles que no estaban contempladas como parte de lo que se debe entender por un contrato administrativo y el Estado hubiera incumplido, entonces resulta que la indemnización aquí hubiera variado porque hubiese sido un contrato de este tipo, ¿no es cierto? Un contrato de derecho común. Entonces, la indemnización hubiese sido muchísimo mayor, hubiese sido muy cercana a lo que pidió la Jindal. Pero como con la Jindal no habíamos acordado como un contrato de derecho común, sino que ese era un contrato de derecho administrativo, y el Tribunal de la Haya, vuelvo a decirles, a reiterarles, se dio cuenta entre los argumentos que se expusieron fueron que justamente, ¿no?, el Estado había ejercitado sus cláusulas exorbitantes, las cláusulas exorbitantes a su favor, había aplicado el ius variandi a su favor. Entonces, ello le permitió a Bolivia, al Estado Plurinacional de Bolivia, salir relativamente indemne de una demanda, y en lugar de pagar 450 millones de dólares, simplemente no fue condenado a pagar algo así como 40 millones. Entonces, miren ustedes la diferencia de criterios. Entonces, no es una cuestión menor. Lamentablemente, este es el punto en el que, yo les he dicho, nosotros nos mantenemos cerrados. Incluso el día miércoles, después de haberme, no sé si bien, desgañitado de manera vehemente, diciéndoles lo importante que es ir más allá de la noción de contrato administrativo, señalando que el contrato administrativo no únicamente es aquel que se celebra porque una de las partes es un ente público, estatal, el Estado o una de las administraciones, sino que hay que fijarse en el objeto del contrato y ver si efectivamente hay un interés social de por medio, hay una noción de bienestar común, de bienestar general, que es lo que persigue el Estado. Entonces, si no hay eso y es un contrato común, vuelvo a insistir, entonces no es solamente el criterio de quienes firman, sino qué es lo que están acordando, qué es lo que firman, qué es lo que están conviniendo, qué es lo que están estipulando, qué es lo que en las cláusulas están estableciendo en su contrato
ambas partes, el contratante y el contratista, mejor aún, el co-contratante. Entonces, yo les hablaba de eso y a poco le pregunto a no sé quién, ¿no? Le digo, y entonces, ¿qué es un contrato administrativo? Bueno, dice, un contrato es administrativo porque una de las partes es el Estado. O sea, todo lo que he hablado al agua, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes pues, son muy libres de tomar estos conceptos y el desarrollo de estas categorías así conceptuales con beneficio de inventario, porque este es un curso a nivel de postítulo y por consiguiente goza la más amplia libertad. Pero cuidado, porque resulta que a veces los conceptos mal formados se empecinan y siguen y es muy difícil desarraigarlos. Y cuando las cosas cambien, porque más temprano que tarde, ahora sí, más temprano que tarde tienen que cambiar, entonces nos vamos a encontrar con la desagradable sorpresa que estamos en un escenario muy distinto de aquel que nos habían enseñado en las aulas universitarias o aquel que creíamos que era el vigente. Para cerrar ya este punto, si aquí hay criterios de justicia conmutativa, aquí hay criterios de justicia, miren, justicia distributiva. Entonces varía. Esto es lo que se hizo notar en el contrato o ante el Tribunal de la Haya en ocasión del arbitraje que demandó la Jindal Steel Corporation contra el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, en el contrato administrativo imperan criterios no de justicia conmutativa. Claro, la justicia conmutativa implica cláusulas que están dentro de la órbita del derecho privado. En cambio, en la justicia distributiva, esta que yo les estoy hablando, las cláusulas son fuera de la órbita del derecho privado. Son cláusulas exorbitantes, fuera de esa órbita, de la órbita del derecho común. Miren entonces, por tanto, ¿no? Cuán importante resulta ser esta distinción. Vayamos otra vez a nuestra exposición. Miren ustedes, dice, evidencian una posición preeminente a favor del Estado, en cambio en los contratos de la administración, los contratos de derecho común, hay un plano igualitario. Estos contienen cláusulas reglamentarias. Me detengo en este tipo de aseveraciones, en este tipo de conceptos. Ojo que yo ya no estoy preguntándoles qué es lo que entendieron, investigaron, qué fue lo que hallaron, ¿no? Resulta que en los contratos administrativos se suelen distinguir dos tipos de cláusulas. Unas que son cláusulas de libre acuerdo y otras que son cláusulas reglamentarias, que son aquellas que tienen que estar sí o sí, porque hay alguna norma, porque hay algún órgano que así lo diga. En nuestro caso, les pregunto, ¿quién establece cuáles son las cláusulas reglamentarias? Aquellas que tienen que estar y que si no están, irrogan responsabilidad, en el mejor de los casos, responsabilidad administrativa al servidor público. ¿Quién establece esas cláusulas reglamentarias? La Contraloría, doctor. ¿Cuál es el órgano? El órgano rector. En el caso de las normas básicas, el órgano rector, licenciado. Ya, ¿y cuál es ese órgano rector? En el caso de la SAP, el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía. Así es, ¿no? Entonces no es la Contraloría, es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía da unos formatos. En ese formato, claro, hay algunas cláusulas que son lógicas, ¿no? Por ejemplo, las partes, hay que señalarlas y hay que individualizarlas. Pero, por ejemplo, las garantías. Entonces, sí o sí,
tienen que estar las garantías. Y esas cláusulas reglamentarias, esas son las cláusulas exorbitantes. No se acaban ahí las cláusulas exorbitantes porque la exorbitancia incluso tiene un margen más amplio de apreciación, porque comprende incluso las circunstancias al momento de la contratación. Pero en lo que toca a estas cláusulas reglamentarias, por eso son dos tipos de cláusulas, las cláusulas de libre acuerdo y las cláusulas reglamentarias. Poco margen dejan los modelos de contrato que se tienen en los contratos que ha aprobado el órgano rector para que haya libre discusión, para que haya un intercambio, como en un contrato común, ¿no? La mayoría son cláusulas reglamentarias. Al Ministerio de Economía no le interesan mucho esas otras cláusulas, le interesa reforzar la posición hegemónica estatal a través de estas cláusulas reglamentarias. Entonces, en el derecho de la contratación estatal, estas son las cláusulas exorbitantes. Ustedes revisan las normas básicas, en ningún lado van a encontrar la palabra exorbitante, pero es que en el avance, en el desarrollo conceptual de lo que es la contratación estatal, así se ha entendido. Y que permiten a la administración, estoy viendo en contratos administrativos, la variación de las estipulaciones del contrato, incluso de las circunstancias del contrato. En cambio, en los contratos de la administración o los contratos de derecho común, su contenido se ajusta a los contratos de índole privada, aun cuando esos contratos puedan estar previstos en normas de derecho público, como las normas básicas en lo que toca al arrendamiento, son de índole privada. Y finalmente, los contratos administrativos debieran estar sujetos a una jurisdicción especial, que hemos dicho es a la que resuelve los contratos o las controversias en la vía contenciosa. En cambio, los contratos de la administración debieran ir a la jurisdicción común, un juez de materia civil comercial, punto. Porque claro, es entre particulares. Entonces, fíjense ustedes cuán distinta es la posición que tiene el contratista o el cocontratante en los contratos administrativos y en los contratos de la administración. Doctor. Sí. Bueno, buenas noches, doctor. Bueno, de lo discernido por usted en esta situación, podría indicar entonces de que la Constitución política, bueno, la administración pública vulnera lo preceptuado en la Constitución Política del Estado, porque el artículo 232 dispone claramente que debe haber igualdad. Bajo el principio de igualdad, se podría decir que se estaría vulnerando los derechos de la otra parte, ¿no? Es que se debe entender que esa igualdad opera en determinados ambientes, en determinados escenarios. En el derecho privado, obviamente, la igualdad. En el ámbito del derecho procesal, igualmente, la igualdad de las partes, ¿no es cierto? Es un principio. Pero en lo que toca a la contratación administrativa, no hay igualdad. Allí no hay igualdad. Allí hay hegemonía. Allí hay preeminencia de uno de los sujetos, ¿no?, en relación al otro. De hecho, nosotros estamos sujetos a relaciones de preeminencia a favor del Estado, porque el Estado dispone, por ejemplo, a cuánto vamos a cambiar los dólares que nos han llegado en una remesa, dispone cuáles son los requisitos para entrar o salir del país, ¿no? Todo eso es política estatal. Entonces, en el ámbito del derecho público, ¿no?, las relaciones son siempre de hegemonía, de preeminencia de un sujeto estatal, público estatal, con respecto al otro. En cambio, en el ámbito del derecho privado, las relaciones jurídicas son de igualdad. Miren, solo en los países de inspiración europea, los países que siguen el sistema románico germánico de derecho escrito y de orientación europea continental, en Europa continental, Italia,
Alemania, España, Francia, y en los países de habla hispana que han seguido este sistema, tenemos estas distinciones, porque les cuento que en el common law, es decir, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, no hay esto. No hay, pero es que no hay. No hay contrato administrativo. Ustedes le preguntan a un abogado, digamos, norteamericano, es que este es un contrato administrativo y por tanto aquí les va a mirar con los ojos desorbitados cuando incluso ustedes dirían, pero ¿acaso no ha oído hablar de la exorbitancia? Y el otro les va a mirar con ojos desorbitados porque allí no conocen. Allí todos los contratos se resuelven en lo que toca sus controversias. Se entiende ante un solo juez. Entonces, hay un solo juez en materia civil y es el que ve todos estos contratos. Entonces, cuidado con pensar que lo nuestro, es que como nosotros le damos una preeminencia al Estado, hacemos las cosas mejor. No creo que las cosas funcionen mejor entre nosotros que lo que funciona en Inglaterra, en Australia, etc. Es un sistema distinto, tiene una concepción diferente. Lo que pasa es que nosotros y en Bolivia ya exageramos la cosa. No solamente le atribuimos una preeminencia, sino que además borramos toda posibilidad, por más remota que sea, de, por ejemplo, distinguir en los contratos de la administración o los contratos de derecho común algún nivel mínimo razonable de este equilibrio a favor del contratista o del co-contratante. Entonces, esa es la razón por la cual yo les he insistido, y no una sola vez, sino varias veces, en que no veamos las cosas solo desde el punto de vista del Estado, porque esa es una visión, además de injusta, es una visión falseada, y es una visión muy peligrosa, porque alienta la idea que el Estado es todopoderoso y que todo lo puede y que nada tiene que estar fuera del Estado y todo es a favor de él. Y les cuento que eso no es ser de ciertas ideas, ni mucho menos alentar una posición marxista. ¿Quién decía, es sorprendente, quién decía todo con el Estado, nada fuera de él? ¿Quién creen que era el que decía eso? Benito Mussolini, el máximo líder del fascismo italiano. Entonces, una visión totalitaria, ¿no?, lleva a la estatolatría, a creer que el Estado es el centro de nuestra actividad, como si fuéramos, no sé, pues abejas obreras, ¿no? Y que toda nuestra vida está alrededor de lo que hace la abeja reina, el Estado, o un superhombre que es el que encarna el Estado, la voluntad del Estado, como en los tiempos de las monarquías absolutas. El rey Luis XIV decía, el Estado soy yo, ¿no? O sea, era tan importante él que el Estado lo encarnaba él mismo. Y yo no rindo cuentas ante nadie, solamente rindo cuentas ante Dios, porque Dios me ha puesto en este lugar. Y la gente se lo creía, estábamos en los tiempos de la monarquía absoluta. Entonces, hay que ver, el principio de igualdad no es que ha sido derogado o se vulnera, depende. En el derecho público, el principio de igualdad cede en lo que toca al sustento, a la justicia distributiva, cede su puesto a criterios de justicia distributiva. Y la igualdad, ¿no?, se reserva para el ámbito público, aunque, ¿no?, dependerá también en qué otras esferas nos encontramos. Por ejemplo, en la esfera procesal, el Estado y quien le demanda o a quien el Estado demande se encuentran siempre en igualdad procesal. Pero no es extraño, miren cómo son las cosas, con esto ya concluyo, que en más de alguna ocasión en el derecho comparado, e incluso en el ámbito procesal, el Estado en algunas legislaciones goza de algunas prerrogativas. Por ejemplo, en la legislación ecuatoriana, ¿no?, el Estado tiene plazos más largos para responder. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces, eso ya es política legislativa. Pero en general, aún así, con todo, ¿no?, hay igualdad procesal.
Bien. Entonces, este es el meollo de la contratación estatal. El día miércoles ya vimos inclusive algunos ejemplos, ensayamos algunos ejemplos para distinguir contratos administrativos. Les cuento que estos temas no se dan, estos temas solamente yo los desarrollo a nivel de maestría bueno, y se ven obviamente en un curso de postítulo en un doctorado, ¿no? Pero en la licenciatura, en las licenciaturas, perdón, en los diplomados, en nuestro medio no se suele hacer referencia a esta distinción de los contratos administrativos y los actos privados de la administración, como se denominan los contratos de derecho común que son suscritos, ¿no?, por nuestras administraciones. Bueno, nosotros no los distinguimos, entonces no hay esa distinción. Vamos ahora a las normas básicas porque enseguida vamos a ingresar a revisar todas nuestras disposiciones. La contratación estatal, ¿no?, se encuentra prevista en lo que toca, dice, a su procedimiento, mejor aún, en su gestión, en el decreto 0181. Quizás ya sea buena hora, y además hoy, en que veamos que hay algunos términos que son inadecuados. En las normas básicas se habla del proceso de contratación. Proceso es otra cosa. No es solamente la serie de pasos o secuencias. Nosotros en la contratación seguimos una serie de pasos. Por ejemplo, hay actividades preliminares, ¿no es cierto? Entonces hay que obtener certificación presupuestaria, tiene que formular su pedido la unidad solicitante para que se inicie la contratación, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertos pasos. Entonces, siguiendo la idea que hay una secuencia ordenada, ¿no?, de actuaciones, unas antes y otras después, es que de manera muy genérica, ¿no?, se han redactado las normas básicas diciendo que que hay un proceso de contratación. Pero esa es una noción inexacta, porque proceso implica controversia, o en todo caso, ¿no?, un debate que se abre en la perspectiva de obtener el reconocimiento de un derecho. Y en el proceso de contratación no hay controversia, no se está pidiendo el reconocimiento de un derecho subjetivo, ni mucho menos, ¿no? Simplemente se están siguiendo determinadas etapas, se están exigiendo ciertas actuaciones. Estoy haciendo un esfuerzo para no hablar en lenguaje jurídico. No sé si lo logro, quizás no siempre. Trato de hablar con un lenguaje que sea más asequible, que no sea tan cargado de expresiones propias del ámbito jurídico. Entonces, lo que hay es simplemente, y en el mejor de los casos, un procedimiento, pero no hay un proceso propiamente dicho. Ese es otro de los serios defectos en la redacción que tienen las normas básicas. Debiera hablarse de una gestión de la contratación o de un procedimiento para la contratación. Pero como quiera que mis colegas abogados han alzado las manos y han dejado que sean profesionales de otras áreas los que redacten las normas básicas, entonces el resultado, bueno, pues son disposiciones que no tienen la necesaria precisión jurídica. Bueno, ya sobre las normas básicas, creo que ustedes en los anteriores módulos, especialmente el módulo 1 y en el módulo 2, ya han visto con bastante detalle. Han visto, por ejemplo, que es un conjunto de disposiciones muy numerosas. Son 236 artículos. Entonces, es casi un código. En realidad es casi un código. En otros países hay un código de la contratación estatal. ¿Qué les parece? Ya, tal es la importancia que reviste la contratación cuando
se encuentra en sede pública estatal. Además, ya lo reiteramos, las normas básicas es un reglamento que tiene una actualización permanente, ¿no? Y cuando las circunstancias económicas así lo exigen, lógicamente que van a variar los montos. Por ejemplo, como ustedes ya hemos visto en la licitación pública nacional hasta el monto de cuáles son los márgenes de la contratación en la modalidad de licitación pública nacional. ¿Cuáles son? No lo hagan quedar mal a su profesor de licitación pública. ¿Qué va a decir? ¿Cuáles son los montos? A partir de 1.000.000 hasta 70 millones, doctor. Mayor 1.000.000. Eso, no lo hagan quedar mal a ese pobre señor, creo que soy yo, ¿no? Entonces, de 1.000.001 hasta 70 millones, ¿no? Entonces, ¿por qué 60 millones? ¿Se acuerdan que yo les preguntaba? Y no sé quién dijo, o no sé si yo lo dije, es que son 10 millones de dólares. Pero muy bien podría ser que eso varíe a futuro, dadas las cambiantes circunstancias económicas que nosotros vivimos. Las modalidades ya no vamos a ingresar en eso porque ustedes ya las conocen. Y bueno, lo que ya podríamos ir viendo a que estamos simplemente en los instantes o momentos previos a ir a revisar las disposiciones sobre contratación. No sin antes recordar algo que a veces se pierde en el camino porque centramos nuestra atención en cuestiones, digamos, no accesorias, pero cuestiones que son propias de cada una de las modalidades de la contratación y perdemos de vista muchas veces algunas reglas que son y que permanecen invariables. Por ejemplo, ¿dónde está residenciada la mayor responsabilidad en la contratación? Los procesos de contratación, acabo yo de decir que ese término está muy mal empleado. ¿Quién es el máximo responsable en la contratación? ¿Quién es, pues? La MAE, doctor. La MAE. La MAE, ¿no es cierto? Entonces, no nos dejemos engañar con el espejismo de la delegación administrativa. Cuando se delega a una autoridad menor, a un órgano menor, a un funcionario de rango jerárquico menor, ¿no? Ello no implica que la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva se haya esfumado, porque no solamente hay una responsabilidad in comitendo, hay también una responsabilidad, ¿se acuerdan, auditores? No solamente hay una responsabilidad in comitendo, es decir, por hacer o dejar de hacer algo que la ley ha previsto, sino que hay también una responsabilidad eligiendo. Dios, ¿qué está pasando? Ernesto Flores está con fallas. Ya. Supongo que en este gráfico las cosas ya están muy claras, ¿no? Lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Hay varios criterios para establecer la responsabilidad civil. Y uno de ellos es la responsabilidad in comitendo. A eso me estoy refiriendo, no sé si lo ven. In comitendo. En nuestro lenguaje, esa es la noción
la única noción que nosotros manejamos. Y, por ejemplo, los auditores, que son quienes ven más de cerca este tema, porque a ellos les toca a la unidad de auditoría interna, a quienes están, ay, Dios mío, esto, un segundito, por favor. Es que ha llovido aquí en la zona sur y me andan parpadeando las luces. Cuidado que estén rogando, ay, que se corte, si ya no pasamos clases. Bueno, entonces, en la terminología que nosotros manejamos, o en la idea o en la noción, especialmente los auditores, la unidad de auditoría interna, los auditores que trabajan con una firma que está haciendo la auditoría externa, o quienes están prestando servicios en la Contraloría, suelen hacer referencia únicamente a una responsabilidad que emerge de la acción u omisión. Si preguntáramos nosotros a nuestros auditores, a nuestros compañeros auditores, todos nos dirían, sí, esa es la manera de establecer indiciariamente la responsabilidad civil. Por acción se hace algo que no está permitido por la ley, o por omisión se deja de hacer algo que la ley exige que sí se haga. Entonces, creen ellos, y muchos abogados también creen, la gran mayoría de los abogados, permítanme decirlo así, sin ambajes, ¿no? Creen que esa es, ¿no?, la única posibilidad de establecer una responsabilidad estudiando desde una faceta activa cómo se origina, cómo emerge esa responsabilidad desde la perspectiva de la conducta que se observa en el agente a quien eventualmente se le va a atribuir responsabilidad civil. Y desconocen que hay también, y eso es lo que quería aquí señalarles, no solamente hay una responsabilidad in comitendo, sino que hay una responsabilidad in eligendo. Es decir, in comitendo cuando el agente actúa por conducta propia, o in eligendo cuando el agente, ¿no?, actúa a través de alguien. Y este es el caso precisamente en lo que toca a dicen las normas básicas, la designación, la delegación del EDPC. Dicen las normas básicas, yo he escuchado a gente que ha discutido y me ha dicho, no hay delegación, solo hay designación del EDP antes. Y le hemos preguntado a nuestro docente en la materia y nos ha dicho que esas ideas son extrañas, que nunca ha oído de eso y tal. Bueno, pero les cuento que es así, y está previsto, incluso está previsto en el Código Civil. Y hay una responsabilidad in eligendo cuando, por ejemplo, se delega la contratación a alguien que no está en condiciones de poder ejercitar, ¿no?, esas tareas. Claro, por ejemplo, ¿no?, un servidor público que va a estar al frente de la contratación en una licitación grande donde hay que valorar muchas cosas y no conoce, por ejemplo, cuáles son los métodos de evaluación, ¿cómo ha de dirigir la contratación? Si no conoce cuáles son las actividades previas a la contratación, cómo se adjudica, qué es lo que se tiene que hacer al momento de celebrar un contrato. Si no conoce eso, ¿cómo va a resolver los problemas que se le presenten? Entonces, la responsabilidad in eligendo pasa justamente porque la máxima autoridad ejecutiva tiene que tener plena certeza que quien ha de ser el EDPC, EDPante, ¿no?, operando la delegación administrativa, está en condiciones de llevar adelante la contratación administrativa. Porque si fracasa esa contratación, él también es responsable. Y no puede decir, no, yo lo designé a fulano y fulano pues no hizo bien las cosas, yo ya qué culpa tengo. No es que no tiene culpa, es corresponsable.
la delegación, artículo 7 de la Ley del Procedimiento Administrativo, establece corresponsabilidad tanto para el delegante, aquel que está haciendo la delegación, la máxima autoridad ejecutiva, como para el delegado, el que está siendo encargado de la realización de una determinada tarea. Entonces, miren que ese es un punto sobre el que nosotros no hemos ingresado a hacer reflexión académica alguna, pero sería bueno que ya vayamos pensando, porque de la misma manera como hay disposiciones que seguramente se van a enriquecer o van a cambiar de aquí en un tiempo más, ¿no? De igual manera se tienen que terminar de redondear todos los conceptos que hacen, por ejemplo, la responsabilidad civil. En algún caso, siempre he sugerido que a mí me gustaría dar, por ejemplo, responsabilidad civil a los auditores en la facultad de auditoría, porque yo pienso que ellos le darían muy buena aplicación, entenderían muy bien, estos son muy prolijos en su manera de ver las cosas, por razones y exigencias de su profesión, ellos ven con mucho detalle sus disposiciones, sus reglas, ¿cómo se llama? Sus normas de contabilidad internacionales, las NIC, ¿no? Las normas internacionales de contabilidad son muy celosos, entonces con mucho cuidado seguramente aplicarían los criterios de responsabilidad civil. Pero, bueno, eso es un ideal, no vivimos en el país de Alicia, Alicia en el país de las maravillas, y tenemos que estar sujetos a que a la hora de, por ejemplo, delegar o de encargar cosas o responsabilidades, ¿no? Lo hagamos con otros criterios. A mí no me gusta hacer referencia a cuestiones políticas, pero los ejemplos son muy ilustrativos. Hace unos días, en una de las ciudades más importantes del país, se ha conocido que va a estar al frente, nada menos que del Consejo Municipal, una chiquilla de 20 años. Yo digo, nada menos que el presidente del Consejo Municipal, que tiene que conocer todas estas cosas. Cuando le preguntan a la jovencita, le dicen, ¿y usted tiene conocimientos, tiene capacidad? Sí, claro, dice, yo soy muy responsable, he sido delegada de mi curso. Sí. O sea, yo estoy seguro, si ni los abogados saben sobre responsabilidad civil ni eligiendo, bueno, puede saber la jovencita esa, por más buena voluntad que tenga. Entonces, ¿qué es lo que ha de suceder? Que como ella no ha de ver estas cuestiones, pues ¿quiénes han de ver? Sus asesores. Entonces hemos votado para que aparezcan unas figuras en el escenario y en realidad sean otras, personajes desconocidos, funcionarios de segundo nivel, oscuros, no los conocemos, los que deciden cómo se van a hacer las cosas. Eso no augura nada bueno, ¿no les parece? Entonces, yo le preguntaría, el periodista John Arandia le dice, bueno, yo te tuteo, sí, no es el tema. Yo también tuteo a toda la gente, incluso a mis mayores, aunque ya quedan muy pocos de mis mayores. Pero ese no es el tema. El tema está en que si está en condiciones de poder hacer frente nada menos que una responsabilidad en que lo mínimo que se tiene que conocer, porque hay que ejercitar tareas de contraloría, en el ámbito municipal sobre las decisiones del Ejecutivo, etcétera, ¿no? Hay que conocer estas cosas. Si por lo menos la chica estuviera estudiando auditoría o derecho, ¿qué estás estudiando? ¿No? Estoy estudiando la carrera de educación. Bueno. Quizás va a ser muy buena educadora, pero no creo que vaya a ser muy buena presidenta, ¿no? Y la gente se solaza, se burlan, y otros dicen, no, es que hay que confiar en la juventud. No, el tema no es confiar en la juventud, el tema es que hay que confiar en quien esté en condiciones y tenga aptitudes técnicas para resolver los problemas que se vayan a presentar
sin necesidad de estar confiando ciegamente en lo que digan sus asesores. Yo afortunadamente cuando fui autoridad pública y nacional, tenía jurisdicción nacional, ¿no? A mis asesores, y ahí me di cuenta, ¿no? A mis asesores me decían, mire doctor, claro, usted no, seguramente no conoce mucho de estos temas, pero esto se hace así, esto se hace así. No, no es así. Yo conozco, sé, soy docente en la materia, ¿no? Entonces, no puedo yo falsear y pagar con moneda de madera la confianza que me han dado quienes me llevaron a esa situación. Bueno, esto entonces es lo que toca a estas disposiciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre el particular? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien, yo creo que podemos ya ingresar a ver nuestras disposiciones en las mismas normas básicas. Ahí, las normas básicas. ¿Cuál es la versión que están manejando ustedes de sus normas básicas? En mi caso, doctor, estoy manejando la que está publicada en el SICOES. La de tapa negra, ¿no? Sí, exacto. Esa. Siempre tienen que tener ustedes la última versión. A veces no varían grandemente, pero en otras ocasiones las versiones son sumamente notables. A ver. Esa del SICOES es actualizada a septiembre del 2019, por si acaso. Sí, esa es la que tienen ustedes que manejar. Y esa es la que voy a abrir. La versión que ustedes tienen que tener es esta. Esta es la que maneja la doctora Amparo Cartagena. Es la que yo les estoy diciendo que tienen que tener. Había otra que es azul, que es la anterior a esta, ¿no? Miren ustedes, dice texto compilado, eso significa que son, yo no sé, son los informáticos los que dictan la pauta de texto compilado, es una compilación mayúscula, ¿no? Ponen mayúsculas donde no deben, minusculan las palabras que sí tienen que tener mayúsculas. Actualizado septiembre de 2019, será actualizado el texto a septiembre de 2019, ¿no? Bueno, iremos directamente al punto que nos interesa. Artículo 80. Sí. Ahí están, contratos. Y hemos hablado sobre el artículo 85 y cómo el grave error conceptual en que incurre nuestras normas básicas cuando atribuyen naturaleza administrativa a todos los contratos, ¿no? Dice, los contratos que suscriben las entidades, posición subjetiva, son de naturaleza administrativa. Es muy probable que sea, pero no van a ser siempre. Entonces, es condición necesaria, pero no suficiente. Por lo menos así les enseñarían a ustedes en
o les dirían a ustedes en el Perú, en Colombia o en la Argentina. Bien, dice, documentos integrantes. Formarán parte del contrato los siguientes documentos. Pregunto, en el contrato, ¿acaso lo único, no es lo único importante lo que dicen las cláusulas de la 1 a la 35, digamos? ¿O cuál es la figura que tendríamos que aplicar sobre este particular? Iré tomando lista. Daniela Helen. Presente, doctor. Ya, dígame por favor, en un contrato de los que se celebran en el ámbito administrativo, ¿qué es lo que vale? ¿Las cláusulas o hay algo más que tenga suficiente valor? Piense su respuesta mientras termino de tomar lista. Abigail, Keila. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Presente, doctor. Ya, por favor, listos. María Eugenia y Aviri. Presente, doctor. Ya, Marisol Bulucua no está, obviamente. Amparo Cartagena está. Barnes Billy. Presente. Ya. Ernesto dijo que tenía problemas. Ana Huayucu está. Presente, doctor. Ya. Sonia Ángela. Presente, doctor. Silvia Janet. Presente, doctor. Víctor Hugo Nájera, que no está viniendo en este módulo. No está, ¿no? Pamela Susan. Presente, doctor. Ruth Elizabeth. No está Ruth Elizabeth. Presente. No estoy local. Ella es tan acuciosa. Jocelyn Dalia. Presente, doctor. Dagner Daniela. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Esther Rodríguez. Buenas noches, doctor. Presente. Pedro Raúl. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Vilma Soto no está. Mario Usqueda está, he visto su nombre. Presente, doctor. Buenas noches. María Isabel Vázquez. ¿Está María Isabel Vázquez? No. Ya me llamó. Ya me Mentiras. llamó. Ya no hay. Silvet Marisela. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Alex Villavicencio. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Giovanna Zavala. Buenas noches, doctor. Presente. Ya, gracias. Listo. Ya está su lista. ¿Cómo es entonces Doctor, disculpe, buenas noches. Estoy presente, Ernesto Flores. Sí, le he puesto presente, Ernesto. Sé que tenía dificultades. Muchas Ya. gracias, doctor. Listo. Doctor, además de las cláusulas, es decir, el tema de fechas de entrega, el importe o el monto total de la prima, considero que una de las partes más importantes es la firma de ambas partes del contrato, es decir, la entidad convocante y Claro, si no la firman, entidad entonces adjudicada. no en nada, eso es cero, ¿no? Pero fuera de eso que vemos como contrato, de la cláusula 1 a la cláusula 37, digamos, o 40, fuera de eso, habrán algunas otras cosas que también tenemos que considerar como si fueran el contrato. Sí, doctor. Como usted dijo, los documentos que forman parte del contrato, por ejemplo, las especificaciones técnicas o los términos de referencia son muy importantes porque en base a eso y al contrato es que se va a llevar a cabo el control y todo el proceso de contratación, ¿no? Ya.
Entonces, eso está muy bien. Por tanto, ¿no? Tienen la misma fuerza vinculante que las cláusulas del contrato mismo. No dirán las cláusulas, y ahí está otro ejemplo de cómo lo que se ve se anota, eso es un disparate, ¿no? Y esa es una forma muy pobre de entender el derecho, ¿no? No solamente son las cláusulas, sino también todos los demás documentos que tienen con respecto a ambas partes, ¿no? La misma fuerza vinculante. ¿Y cuáles son esas? En primer lugar, ahí está el DBC, el documento base de la contratación. ¿Quiénes han elaborado el documento base de la contratación? La unidad administrativa, doctor. ¿Solo? La unidad solicitante. También la unidad solicitante, ¿no? Y la unidad legal no tendrá algo que ver, en algún caso por lo menos. Claro, porque quizás sea necesario que terminen de colaborar. Por supuesto que no son los directamente llamados, salvo que sean la unidad solicitante los mismos, ¿no? Pero en realidad la idea es que en la elaboración del DBC trabajan en consumo, es decir, hay una sinergia institucional de distintas áreas. Por supuesto que, como ya lo ha dicho uno de ustedes, la unidad administrativa es la que soporta el mayor peso en lo que hace al diseño del documento base de contratación o a la consignación de los datos que hay que poner, porque vienen modelos, ¿no es cierto? Vienen modelos desde el SICOE y hay que ir llenando. No es que están redactando desde el principio y tienen que partir de ese. La propuesta adjudicada, la resolución de adjudicación. ¿Por qué dice resolución de adjudicación cuando corresponda? ¿Querrá decir esto? Pregunto. Ya ustedes a estas alturas tendrían que tener la respuesta. ¿Que habrá algún caso en el que el contrato no, o en que la contratación no precise de un contrato? Y si lo hay, ¿cuál es ese caso? ¿O cuáles son esos casos? Cuando es orden de compra o orden de servicio. Muy bien, cuando hay orden de compra. Cuando hay orden de compra. Entonces ahí no necesitamos contrato. No necesitamos, pero hay que aclarar, no necesitamos contrato escrito. Pero les cuento que sí hay contrato. ¿Cómo es eso? Pues sí, porque los contratos no siempre son por escrito. Los contratos pueden ser también, ¿no?, verbales. Ahora, no se precisa que haya un documento escrito porque basta un acuerdo verbal. Vaya usted a comprar no sé qué cosas, digamos, en la plaza comercial del lugar, y va el director administrativo, munido de lo que se le ha instruido en la orden, y hace la adquisición correspondiente. Entonces, el momento en que ese funcionario, a nombre de la entidad contratante, dice, ¿cómo está esto? A tanto, deme entonces, digamos, 3 ejemplares, y el otro dice, sí, ya. Entonces, ese momento hay un contrato, ese momento está operando la transferencia. O sea, hay un contrato. Cuidado con dejarse engañar con la historia de que no hay contrato. Hay contrato. Otra cosa es que no habrá contrato escrito, que eso es cosa distinta. Poder, dice, poder legal de representación. ¿Quiénes redactarán? Debe ser, pues, deben ser alemanes los que redactan, porque en el alemán todos los sustantivos llevan mayúsculas. Es poder legal de representación. Primero, que es una noción incorrecta. No todos los poderes son legales.
Hay poderes, la gran mayoría son poderes convencionales. Bueno, no vamos a ingresar en ese detalle, pero la idea es que cuando se exige que haya un poder, cuando está contratando, ¿quién? ¿Una persona natural o quién? Una sociedad anónima, doctor. Solo una sociedad anónima y otras responsabilidad limitada. Cuando es una persona jurídica, ¿no es cierto? Es garantías, cuando corresponda. El régimen de garantías, como ya ustedes saben, es un régimen que contempla exigencias específicas para ciertas contrataciones, ciertas subespecies de contratación o submodalidades. Por ejemplo, si estamos adquiriendo, si se está adquiriendo, la entidad contratante está adquiriendo equipo pesado, digamos, hay unas palas, hay unos camiones con plataforma para llevar tractores, tal. ¿Qué garantía, por ejemplo, se les ocurre que tendrá que tenerse ingresada en el contrato y que se habrá pedido durante la gestión de contratación? ¿Habrá alguna garantía específica? Garantía de funcionamiento de... Muy bien, garantía de funcionamiento. Entonces, ese es un ejemplo. Esa no es una garantía que va a entrar siempre, ¿no? Solamente cuando precisamos en atención a los bienes o al servicio que se está contratando, ¿no? Que se preste esa garantía. En contratación de seguros, obviamente, la póliza de seguro que tiene que ser una póliza mayúscula. Dice un contrato de asociación accidental. ¿Qué es esto? ¿Qué es una asociación accidental? ¿Por qué se contrata? Eso lo hemos visto en el módulo 3. ¿Por qué hay esta referencia? ¿En qué caso se presenta la asociación o se exige, como aquí se está señalando, que se ponga en evidencia que hay un contrato de asociación accidental? Es un caso donde dos o más empresas se asocian para presentarse a un proceso de contratación. Muchas veces esto ocurre cuando son contrataciones internacionales o con licitaciones de precios grandes, ¿no? Por decirlo así. Por ejemplo, en el caso de la construcción de carreteras existe mucho esta figura. Muy bien. Claro. O sea, quiere presentarse un consorcio argentino, ¿no? Es una sociedad argentina y como lo ha dicho nuestra compañera, hay montos grandes. Alguna vez una autoridad nuestra decía, damos las mayores facilidades a los empresarios bolivianos, pero no se presentan. Yo no sé qué pasa, ¿por qué no se presentan? No tienen dinero, porque en Bolivia hasta nuestros ricos son pobres, ¿no? Entonces, estos otros consorcios tienen pues una fluidez de caja, tienen capitales enormes, inclusive en comparación con las dimensiones y magnitudes que manejamos. Entonces, como quiera que no podemos nosotros tener la plena seguridad de cómo están conformados y constituidos, entonces deben asociarse a una sociedad, a alguien de quien nosotros podemos tener la certeza, una sociedad inscrita en el registro comercial en nuestro país. Entonces, para ello suscriben entre ese consorcio extranjero y la sociedad boliviana, suscriben un contrato de asociación accidental, ¿no? Entonces, ¿por qué se llamará contrato de asociación accidental? A ver, le preguntaremos rápidamente a Amparo, ¿por qué se llama asociación accidental? ¿Qué significa que una asociación llena, plagada de accidentes, tortuosidades, problemas, obstáculos? No, se llama accidental, doctor, porque
se puede decir que accidental es sinónimo en este caso, ¿no? De ocasional, porque es con determinado objeto y determinada duración que suscriben esta asociación las empresas, ¿no? Muy bien, eso es. Y si me permite, a ver, la molestaré, Amparito. Asociación accidental o de, ¿qué dice nuestro Código de Comercio? Ay, me pescó en curva. Tiene otro nombre. O de Cuentas en participación. Eso. Entonces, cuidado con que ustedes vean algún documento, contrato de asociación de cuentas en participación. No. ¿Eso qué será? Aquí dice asociación accidental. El nombre más común es asociación accidental, claro, doctor. Ya lo sé, pero también está aceptado en nuestro sistema. Cuentas o de cuentas en participación. Revisen ustedes, por favor, el Código de Comercio y van a ver que es así, ¿no? Entonces, cuidado que se queden sorprendidos o hagan observaciones cuando no corresponde. Esta mañana mi hija, que tiene una enfermedad de base, se ha hecho vacunar, ¿no? Y va al hospital metodista y le dicen, ¿usted qué enfermedad de base tiene? Porque él tiene 24 años, ¿no? Y tengo síndrome polipídico, algo así, es una expresión muy técnica, ¿no? Y parece que nuestros médicos o nuestros estudiantes, porque hay estudiantes, abren así sus ojos y no, tiene que ser un cáncer o una diabetes. Así que no la podemos vacunar. A ese rato, pues, hemos tenido que correr llevando todos los antecedentes y hablar con los médicos, porque a veces la gente no tiene la información completa y pueden muchas veces creer que lo hacen bien cuando en realidad están pagando un pésimo papelón, ¿no? Bueno, entonces, contrato de asociación accidental cuando corresponde. Y otros documentos específicos. ¿Cuáles otros documentos, por ejemplo, podríamos nosotros señalar? ¿Qué ponemos? Cuando hay demasiadas expresiones técnicas, ¿qué solemos incluir como un anexo? Un ¿Glosario? Un glosario, no es rosario, es un glosario. Sí, rezamos para que no. Un glosario, ¿no es cierto? Expresiones técnicas, las equivalencias. O por ejemplo, ¿qué? ¿Qué otras? A veces decimos esto que se vaya como un anexo. Ciertas especificaciones técnicas, incluso aquellas que vienen en una lengua extranjera, inglés, o que están cargadas por ejemplo, en materia de software, ¿no? Ellos tienen su lenguaje propio, los informáticos, ¿no? Yo no sé, no están conformes con el lenguaje propio que ellos manejan. ¿Por qué tienen que cambiarnos el nuestro? ¿Por qué tienen que poner mayúsculas donde no corresponde? Póliza de seguro, ¿por qué tienen que tener mayúsculas? Y son los informáticos. ¿Se han fijado en el banco? Salen los anuncios en el televisor donde están mostrando las fichas para llamar a las cajas. No, están llenas de mayúsculas innecesarias. Yo ahora en una oficina donde presto atención, ¿no? El informático se niega. O sea, es que se escribe así. ¿Quién dice que se escribe así? ¿Tú? ¿Quién eres tú? Tú sabrás de sistemas, de informática, de software, sabrás para qué sirve la tecla Enter. Pero no me vas a dar lecciones de gramática. ¿Por qué pones mayúsculas donde no debe ser? Es que siempre hemos hecho así. Ah, claro, Superman también se pone su calzoncillo por encima del pantalón, ¿no es cierto? Y así vuela. Y está volando desde 1938, cuando se ha creado Superman. Y nadie hasta ahora le ha dicho, oye, el calzoncillo va por debajo, no va por encima. Pero bueno, pues. Listo. Ya hemos visto eso. El contrato incorporará como mínimo, dice las siguientes cláusulas. Bueno,
Esta es una disposición un tanto redundante, porque los contratos ya vienen en un formato predispuesto. Por ello es que los contratistas, en muchos casos, pues más bien se atienen y se adhieren a las cláusulas del contrato, que además ya lo han conocido. ¿Dónde viene el modelo de contrato? ¿Dónde está el modelo de contrato? Incluso antes de el DBC, ya lo conocen. En el DBC. En el DBC, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya saben, y ahí vienen, está en su formato, dice antecedentes, partes contratantes, legislación aplicable. ¿Ustedes alguna vez han visto algún contrato que se haya celebrado en las entidades en las que han prestado servicios, o si estaban asesorando a algún proponente en que se haya señalado alguna otra legislación? ¿Qué opinan? ¿Podría ser o no podría ser? Podríamos poner, se celebrará bajo la legislación de la República de Chile. ¿Qué tal? Se quedaron mudos. Pues les cuento que en nuestro medio no ponemos otra legislación que no sea la nacional, y siempre vamos a poner eso. Pero este es uno de los puntos que enlaza con esos otros contratos administrativos que no se estudian en las normas básicas, que no se estudian en los diplomados, en contrataciones estatales o en derecho administrativo, ¿no? Y que se ven en contrataciones de mayor magnitud, por ejemplo, bajo el amparo de las disposiciones internacionales del Sistema Internacional de Inversiones. Entonces, ahí se tiene que señalar la legislación que, en caso de controversias, va a ser la aplicada. Entonces, en algún caso se dirá, yo he visto un par de contratos así, donde dice, se resolverá, y permítanme que me detenga, se resolverá según equidad. Las controversias ante un tribunal arbitral se resolverán según equidad. ¿Qué significará eso? Esto es para información, ¿eh? Porque esto no lo van a tener en sus cursos de CENCAP. ¿Por qué dicen esos otros contratos semejante cosa? ¿Por qué no dicen, por qué no podrían decir, se celebra bajo la legislación boliviana? ¿Por qué creen? Ya, no les pregunto por qué, sino por qué creen que es así. Nada. ¿No se les ocurre? ¿No será porque en algún caso en licitaciones internacionales hay que mencionar o adicionar alguna cláusula que corresponda a un derecho internacional? ¿Puede ser? Que dice en equidad, está bien, la idea va por ahí. Estoy segura que sí. Muy bien, no, está bien. No teman equivocarse, hasta yo que soy perfecto me equivoco. ¿Cuánto más ustedes, no? Entonces, lo que pasa es que resolver en equidad es resolver según los criterios de justicia que todos tenemos. Para tener un criterio, un sentido de justicia, no necesitamos estudiar derechos más. Muchos de mis colegas, lamentablemente, y quizá yo mismo soy un ejemplo de ello, estamos muy contaminados por los códigos, las leyes, y perdemos de vista que el sentido de justicia late en nuestro corazón y en el de todos. No es exclusivo del abogado, del fiscal. Bueno, hay algunos fiscales que no tienen el más mínimo sentido de justicia ni de proporción, o jueces, ¿no?, que dan detención domiciliaria al pegador de la mujer, al violador de sus propios hijos, en fin. Entonces, cuando se dice que fallarán en justicia y equidad,
quiere decir que fallarán sin seguir necesariamente las disposiciones de alguna legislación en especial. Esto en materia comercial principalmente, porque las reglas del comercio tienden a hacerse cada vez más universales. Es lo que se llama la lex mercatoria. Y en materia de arbitraje, suelen pedir quienes están en ese ámbito actuando, que las controversias se resuelvan en justicia, los fallos del tribunal arbitral sean en justicia y equidad. Nosotros en estas contrataciones, ¿no? ¿Podemos ir a la vía arbitral? Porque fíjense que esto toca el punto de la legislación aplicable. ¿Podemos ir a la vía arbitral? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Conocen ustedes algún caso en los que hayamos ido a la vía arbitral habiendo contratado conforme al reglamento específico, nuestras normas básicas? ¿Conocen de algún caso? Yo no conozco, Yo no conozco. Y en nuestro medio, esa vía arbitral se la suele reservar justamente para los contratos, también administrativos, pero que están sujetos a la cobertura jurídica del Sistema Internacional de Inversiones. Son contratos administrativos. El contrato con la Jindal, el que les hablo con bastante frecuencia o al que hago una referencia reiterada, ese era un contrato administrativo, pero ese no se celebró bajo las normas básicas, ese se celebró bajo la cobertura del Sistema Internacional de Inversiones. Y obviamente se establecieron cláusulas arbitrales, la cláusula arbitral o compromisaria, para que en caso de controversias no sea un órgano jurisdiccional boliviano o hindú, sino que sea un tribunal arbitral, y se eligió el tribunal arbitral de La Haya. Y por consiguiente, y lo bueno es que en ese contrato se puso que, miren qué interesante, se dijo la legislación aplicable es la boliviana, pero las controversias se resolverán ante el tribunal de arbitraje con sede en La Haya. Entonces, eso nos salvó, porque así pudimos nosotros, y les digo nosotros, yo me hago eco de todos los bolivianos, ¿no? Porque son los intereses del país los que deben primar, y bueno, yo he visto de cerca eso también, he sido consultor en ese tema, y entonces, lo bueno es que conforme a la legislación boliviana, nosotros hemos insistido hasta el cansancio que ese era un contrato administrativo. Y claro, teníamos razón. Y el tribunal arbitral así falló. Dijo, bueno, entonces hay exorbitancia, el Estado tiene posibilidades de variar ciertas circunstancias, quizás no apegarse exactamente a las previsiones de su contrato. Y por eso es que la demanda de $450 millones de indemnización se redujeron únicamente a 40, ¿no? Yo no sé, no he revisado la ley financiera, el presupuesto del Estado para ver si hicieron la previsión de hacer ese pago, y eso que este fallo salió en 2019, creo, 18 o 19, hace unos 2 o 3 años atrás. Entonces, la legislación puede ser la misma, pero las controversias pueden ser establecidas ante un órgano distinto. Aquí no hay eso, solamente tenemos legislación aplicable. ¿Qué suele decir? Ya estoy acabando, sé que son las 9:10 y están desesperados porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, si nosotros hemos observado con detenimiento qué suelen decir los formatos en los contratos a propósito de las controversias. En caso de controversia, ¿cuál será la vía para solucionar esas controversias o esos conflictos? ¿Qué suelen decir nuestros contratos, nuestros modelos de contrato?
que ha aprobado el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. En la vía cuantía fiscal. Y si quien ha fallado es el Estado, el cocontratante, el contratista, ¿puede acudir a la vía coactiva fiscal? No. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? A la Irse vía al río. A la vía contenciosa. Muy bien, ¿no? A la vía contenciosa. Entonces, fíjense que a veces son, pero en nuestros modelos dice, se seguirá la vía coactivo fiscal. Ya han variado. No me acuerdo que una vez en un curso de actualización, también en contratación del Ministerio de Economía, yo les decía, ¿y por qué siguen poniendo eso? Y uno de los abogados, uno de los más experimentados, me dijo, doctor, ya sabemos que no se puede poner eso. No necesita usted repetirnos como si fuéramos tarados que no nos hemos dado cuenta. Claro que sabemos, pero es una cláusula de impactación psicológica. Muy bien. Y es verdad, no son las cláusulas, bueno, él no lo dijo así, pero se conoce en la doctrina como cláusulas de impactación psicológica. Cuando ponemos una cláusula, redactamos como diciéndole, tú no podrás cambiar tu domicilio y tendrás tu domicilio que ser el que aquí señales y no ha de haber otro. Eso no siempre se va a cumplir porque nadie puede asegurar que su domicilio siga siendo el que hoy ha puesto en un documento y de aquí a un par de años sea otro diferente. Y si eso se mantiene, implicaría en su caso, ¿no?, una indefensión, porque si ya no es mi domicilio y ahí me van a seguir notificando, entonces mis posibilidades de defensa se restringen y eso no puede ocurrir. Entonces no se puede acordar sobre cuestiones que hacen al orden público y eso es, en esta materia, y es el juez natural, no se puede acordar un juez distinto al juez natural. Por tanto, ¿no?, esa cláusula era reputada como no puesta, pero tenía el efecto de impactar psicológicamente al contratista para que diga, tengo que cumplir porque si no, dice que la única vía que tengo es la coactivo fiscal y mi abogado, el doctor Wilson Villarreal, me ha dicho que eso solamente puede hacerlo el Estado, así que no tengo otra alternativa que cumplir ciegamente con mi contrato porque si no, no voy a poder defender. Bueno, ya son las 9:13, 12 y 13 minutos. Las demás estipulaciones o contenidos mínimos del contrato no necesitan mayor explicación. Yo les voy a rogar que investiguen nada más. Ya me han observado, me han dicho, no puede usted poner material en el chat, tiene que estar en la plataforma. Entonces, investiguen entonces, ¿no?, las cláusulas reglamentarias, cláusulas exorbitantes. Nada más. Vayan, googleen qué significa cláusula exorbitante y cuáles son esas cláusulas reglamentarias. Por de pronto, las cláusulas exorbitantes suelen estar en las cláusulas reglamentarias o las estipulaciones reglamentarias propias de los contratos administrativos. Entonces revisen, incluso hay un trabajo de una señora que era en su momento magistrada en el Tribunal Constitucional, que ha escrito sobre contratos administrativos. No se ha escrito en Bolivia. Así de atrasados estamos. Por eso es que en el exterior, cuando nos presentamos, algunos casi que nos preguntan, ¿y usted por qué usa saco y corbata? Porque en su país usted seguramente usa un hueso que le cruza la nariz y anda con un taparrabos, ¿no es cierto? Porque estamos así de atrasados. Entonces, no se ha escrito sobre contratación administrativa, aunque en su biblioteca virtual pueden encontrar bastante material, si es que no lo hallaran en internet. Tienen ustedes este fin de semana para terminar de hacer sus mapas conceptuales, los que les falten, por favor, porque para la siguiente semana no vamos a pasar el día domingo con los mapas conceptuales.
¿no? Entonces, yo les ruego que tomen esas sus previsiones y que tengan un feliz fin de, y que cuídense, ¿no? Ya estamos comenzando a revertir la batalla contra el infame virus, por lo menos los que ya tenemos cierta edad y afortunadamente en el límite. Y eso que a mí no me creía, no, usted no tiene más allá de 35 años, ¿no? ¿Cómo que se va a hacer vacunar? Yo les he tenido que insistir para hacerme vacunar. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe, doctora? ¿Cuál es el chiste? Cuídense. Cuídense, por favor, y nos vemos el día lunes a las 7 de la noche. Muy buenas noches a todos, ¿ya? Buenas noches, doctor. Que descanse bien, doctor. Adiós, adiós. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Que descanse, doctor. Buenas noches. Igualmente, adiós, adiós.